Bienvenidos a la sala de monocotiledóneas nuevamente. Muchísimas gracias por seguir estando allí. Y bueno, vamos a seguir ahora con la exposición oral de trabajos. En este momento vamos a abordar el tema de la resistencia a herbicidas. Para eso el moderador va a ser Sebastián Sabaté. Sebastián, adelante. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, yo soy Sebastián Sabaté de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán. Espero que todos estén disfrutando del Congreso hasta ahora. La verdad que muy buenos los contenidos. Espero que para ustedes sea así también. Y bueno, muchas gracias a SACIM por la invitación a coordinar este eje temático de resistencias a herbicidas. Este trabajo no hubiese sido posible sin los revisores, así que los quiero nombrar rápidamente, los que colaboraron con su tiempo, que fueron Karina Cabrera, Alejandro García de Uruguay, Álvaro Larrán, Esteban Muñiz Padilla, Hugo Pernigat, Valeria Perotti, Alejandro Pesotto, Bernal Valverde, Mario Viña y Martín Vilayú. Eh, Básicamente en esta sesión, en general cuando tenemos inconvenientes para controlar una maleza, el productor pide una alternativa simple para continuar controlándola, como nos contó muy bien el ingeniero de La Vega, y que no es tan simple. Y como ya vimos, tenemos excelentes profesionales que desarrollan cantidad de información respecto del control. Pero además de eso, necesitamos fundamentalmente saber cuál es el origen y el impacto de la falla de control, y es ahí donde es muy importante identificar y estudiar la resistencia a los herbicidas, ya sea en el laboratorio o en el campo. Como ya vimos, es diferente una resistencia de sitio activo o una resistencia de fuera del sitio activo, y por ende las herramientas que utilizaremos en cada caso son distintas. Y sin duda esto también va a determinar el destino que pueda tener esa nueva herramienta que utilicemos para sobrellevar una resistencia. En este sentido, acá vamos a tener hoy 3 presentaciones, pero también los quiero invitar a la presentación de pósters, que hay muchos pósters muy interesantes en la sección de pósters del Congreso, van a poder verlos. No quiero extenderme más, robarle tiempo a los expositores, así que pasemos a la primera presentación de Federico Balazzone, que es doctorando y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Su trabajo es rama negra Coniza sumatrensis, resistente a inhibidores de ALS en el sur de Santa Fe. Adelante, Federico, podés compartir tu pantalla y tenés tus 15 minutos desde ahora. Perfecto, muchas gracias Sebastián y muchas gracias a SACIM por la invitación a participar. No sé si ya se ve la pantalla. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, yo voy a presentar lo que fue el trabajo de confirmación de resistencia a inhibidores de ALS, aceto-lactato sintetasa, en el sur de la provincia de Santa Fe, más precisamente en Coniza sumatrensis, en colaboración con Daniel Tuesca, Delma Facchini de la Cátedra de Malezas de la UNR y Eduardo Puricelli de la Cátedra de Terapéutica también de la UNR. Inicialmente el género Coniza en Argentina presentaba baja importancia como maleza, se la asociaba como maleza de pasturas y en bordes de alambrado, caminos. Así en la década del 80, el registro que había de Coniza bonariensis lo ubicaba en el puesto 52 de importancia en el centro-oeste de la provincia de Entre Ríos. Ya a partir del año 2008 se produce un incremento significativo en la dispersión e importancia de las especies de maleza de este género. Así, en una encuesta realizada en el sur de Santa Fe en la campaña 2013-2014 entre técnicos y productores, la maleza de difícil control número 1 fue rama negra, Coniza sp. La distribución de estas especies en Argentina para el año 2015, de acuerdo a la REM, era la siguiente, abarcando gran parte del área productiva de Argentina. Y ya en el 2016, entre las malezas más importantes de Argentina, a nivel país,
se ubicaba en el puesto número 1, también Coniza SP. Dentro de las plantas de este género que se observan comúnmente, por lo menos acá en el sur de la provincia de Santa Fe, se ven plantas con diferencia morfológica marcada. De acuerdo a los botánicos, estaría asociado a 2 especies diferentes al menos. Las 2 más frecuentes son Coniza bonariensis, que tiene una coloración más verde grisácea, y Coniza sumatrensis, que tiene una coloración más verde amarillenta. Algunas diferencias entre las 2 especies: a nivel de plántula, la diferencia en cuanto a los cotiledones. En el caso de bonariensis presenta unos cotiledones más lanceolados elípticos, mientras que sumatrensis son más aovados, con un ápice truncado, más achatado. A nivel de plántula, las diferencias en roseta pequeña no son tan marcadas, pero tienen alguna diferencia en cuanto al ancho de la hoja, un poco más ancho en Coniza sumatrensis que en Coniza bonariensis. Después, como lo nombró antes Marcelo Metzler, presentan diferencias en cuanto a la fenología. Coniza bonariensis, no sé si se alcanza a ver, pero ya está en estado reproductivo, mientras que Coniza sumatrensis continúa el crecimiento vegetativo, la elongación del tallo. Coniza bonariensis comienza el periodo de floración y fructificación ya en octubre, noviembre, mientras que en el caso de sumatrensis es un poco más tardío, se ubica ya en enero, febrero. En cuanto al margen de la hoja, suele verse una diferencia entre las 2 especies. En el caso de sumatrensis suele citarse un margen más crenado dentado, mientras que en el caso de bonariensis suele ser un margen dentado, lobulado o dentado. Y ya sigue en estado reproductivo, la diferencia es bastante marcada. En el caso de bonariensis, la altura no supera el metro, entre 80 centímetros y 1 metro de altura, mientras que sumatrensis puede alcanzar los 2 metros de altura tranquilamente. El tallo principal es el primero que comienza la fructificación en el caso de Coniza bonariensis, y las ramificaciones continúan su crecimiento y superan la altura de ese tallo principal, mientras que en el caso de Coniza sumatrensis las ramificaciones nunca superan la altura del tallo principal y por lo tanto adquiere esa forma piramidal. Y después, bueno, hay una diferencia en cuanto al tamaño de capítulo. Suele ser mayor el de Coniza bonariensis que el de Coniza sumatrensis, que son capítulos más pequeños. A partir del año 2015, con la confirmación de resistencia tanto en Coniza sumatrensis como en Coniza bonariensis en Argentina al principio activo glifosato, aumenta la dependencia de herbicidas con un sitio de acción diferente al glifosato para controlar a estas especies. Dentro de esos herbicidas se volvió muy frecuente el uso, casi abuso, de herbicidas inhibidores de ALS, de la acetalactato sintetasa. Más que nada, ese aumento en la utilización de estos principios activos se basó en la elevada residualidad que tenían esos principios activos. Acá vemos un lote aplicado con una mezcla de sulfonilurea 120 días después de la aplicación, mientras el testigo sin aplicación de herbicida, vemos la diferencia en cuanto al control, y la elevada residualidad era bastante importante en el caso de especies de este género que tienen una emergencia bastante prolongada. Después, otro de los factores por los cuales se volvió bastante frecuente el uso de estos herbicidas fue la alta eficacia que presentaban en especies de este género. En este caso vemos cómo la dosis de uso controlaba perfectamente a estos individuos, mientras que con 1/4 de la dosis de uso también se lograban controles buenos, aceptables, tanto para diclosulam como para esta mezcla de sulfonilureas. Incluso esto es lo que llevó a que se aplicaran herbicidas de este sitio de acción en plantas pasadas de tamaño, en plantas que ya habían comenzado la elongación del tallo, porque producían buenos controles en general en un principio. Y otro de los motivos fue la selectividad que presentan estos herbicidas en posemergencia de cultivo de soja.
ya que el único sitio de acción disponible para controlar coniza resistente a glifosato era los inhibidores de ALS, si bien lo ideal es no sembrar sobre plantas ya nacidas. En muchos casos a nivel productivo se suele sembrar en lotes con plantas de rama negra establecidas, y era una de las únicas alternativas que quedaban disponibles. Ya para la campaña 2017-2018, en el sur de Santa Fe, nos reportaron fallas en el control con diclosulam en una población de Coniza sumatrensis en presiembra del cultivo de soja. Entonces lo que realizamos fue cosecha de semillas de esas plantas sobrevivientes, y nos planteamos como objetivo confirmar si esas fallas se debían a resistencia o a problemas de aplicación, y caracterizar esos niveles de resistencia. Para eso realizamos un ensayo de dosis y respuesta. Las plantas se establecieron en macetas, se ralearon y se dejaron una planta por maceta, y se aplicaron al estado de roseta cuando las mismas tenían entre 6 y 11 centímetros de diámetro. El experimento de dosis y respuesta se aplicó en esta cabina de pulverización estática. Se utilizó un caudal de 130 litros por hectárea con el agregado de coadyuvante. El diseño del experimento fue factorial, donde el primer factor fue el biotipo susceptible, uno que sabíamos que se controlaba bien con inhibidores de ALS, y el biotipo con sospecha de resistencia, que es acá del sur de Santa Fe, en la localidad, el área agrícola de Casilda. Se utilizaron entre 7 y 8 repeticiones por tratamiento. Los herbicidas que se probaron fueron diclosulam, clorimurón etil e imacetapir, perteneciente a 3 familias químicas diferentes, triazolopirimidinas, sulfonilurea e imidazolinonas. Las dosis que se probaron fueron las siguientes. La dosis de uso para el caso de diclosulam fueron 25 gramos de ingrediente activo, lo que correspondía a la dosis de 30 gramos de producto formulado, y se llegó hasta 81 veces esa dosis de uso, y se redujo hasta dosis bien bajas para obtener una buena curva de dosis-respuesta. En el caso de clorimurón se utilizó como dosis de uso 12,5 gramos de ingrediente activo, lo que eran 50 gramos de producto formulado al 25%, también hasta 81 veces la dosis de uso. Y en el caso del imacetapir se utilizaron 105 gramos de ingrediente activo por hectárea como dosis de uso, y también se fue hasta 81 veces la dosis de uso y hacia dosis bien bajas. Ya a partir de los 30 días después de la aplicación, lo que observábamos era lo siguiente. Plantas, al incrementar las dosis de herbicida, tanto en el biotipo con sospecha como en el biotipo sensible, se observaba una toxicidad o un daño o un control diferencial entre los dos biotipos. En el caso de la dosis de uso, no observábamos casi daño en el biotipo con sospecha de resistencia, mientras que el biotipo sensible era completamente controlado. Y para controlar al biotipo resistente se necesitaron 81 veces la dosis de uso, equivalente a 2 kilogramos de ingrediente activo por hectárea. Te quedan 5 minutos, Federico. Perfecto. En clorimurón sucedió algo parecido. La dosis de uso controló bastante bien el biotipo sensible, mientras que el biotipo con sospecha de resistencia no fue afectado, y otra vez fueron necesarias 81 veces la dosis de uso, en este caso 1 kilogramo de ingrediente activo. Ya para imacetapir vimos algo parecido, sin embargo la dosis de uso no logró niveles de control aceptable en ninguno de los dos biotipos, pero sí observamos una diferencia en cuanto a la sensibilidad, ya que otra vez el biotipo con sospecha de resistencia necesitaba 81 veces la dosis de uso para lograr buenos niveles de control, que equivalía a 8,5 kilos de ingrediente activo, mientras que el biotipo sensible con 27 veces la dosis de uso se lograba una respuesta similar a 81 veces en el biotipo resistente. A los 33 días después de la aplicación, entonces lo que se realizó fue el corte de la biomasa aérea de las plantas sobrevivientes, se llevó a estufa y se determinó la materia seca, y los datos se ajustaron al modelo log logístico de
de 4 parámetros. Las curvas de dosis respuesta que se obtuvieron fueron las siguientes. En este caso para diclosulam, el rojo sería el biotipo resistente y el verde el biotipo sensible. Se determinaron los GR50 con valores de 4,5 gramos de ingrediente activo en el sensible y 615 gramos de ingrediente activo para el biotipo resistente. Lo mismo se calculó para el biotipo resistente y sensible en el caso de clorimurón. La GR50 arrojó valores de 3,7 gramos de activo en el caso de clorimurón en el biotipo sensible y 273 gramos de ingrediente activo en el caso del biotipo resistente. Y para imacetapir las curvas se asemejaron bastante, pero otra vez se observó una diferencia en cuanto a sensibilidad, en el GR50 también, con 375 gramos de ingrediente activo en el biotipo sensible y 1100 en el caso del biotipo resistente. A partir de esos valores de GR50 se determinaron los factores de resistencia. En el caso del diclosulam, el factor de resistencia fue de 136. En el caso de clorimurón fue de 73 veces, mientras que en el caso de imacetapir ya fue un valor bajo, fue una diferencia de sensibilidad que a partir de estos factores de resistencia permite confirmar, por lo tanto, la resistencia a inhibidores de ALS en esta población de Conyza sumatrensis, acá en el sur de la provincia de Santa Fe y Argentina, con altos niveles de resistencia tanto para diclosulam como clorimurón, que serían lo que son triazolopirimidinas y sulfonilureas. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, Federico. Muchísimas gracias por la presentación y por el tiempo, por estar en tiempo. Gracias. Tenemos algunas preguntas. Bueno, esto estamos hablando de resistencia a ALS. No sé si evaluaron resistencia en esta misma población a glifosato o algún otro principio activo. Sí, en este caso la dosis respuesta completa no la realizamos. Sí probamos 3 dosis de uso y dosis por encima y por debajo de la dosis de uso, sin ningún tipo de control en el caso de glifosato, que fue el único que habíamos probado. Más que nada pensando en, nos íbamos más para el lado de alguna resistencia de tipo sitio específico, más que nada por los niveles de resistencia, si bien hay trabajos nuevos que reportan factores de resistencia alto, incluso para resistencia no target, como fitocromo P450 en ryegrass, en Australia. Perfecto. Y en ese sentido, bueno, se nota ahí que hay una resistencia, un índice de resistencia más alto para diclosulam. ¿A qué lo atribuyen o a qué pensás que puede deberse eso? Y después la otra pregunta que surge es, ¿y la tolerancia es como ya una tolerancia o es resistente a imacetapir, ¿no? Sí, ahí arrancamos, si querés, por imacetapir. Imacetapir acá en Argentina hace mucho que se viene utilizando, no específicamente para Conyza. En Conyza generalmente los niveles de control ya desde un principio no eran niveles de control buenos, que uno lo utilizara como herbicida para control de rama negra. Siempre se fue más a sulfonilurea y triazolopirimidinas, y después así que podría ser más o atribuirle más algo de tolerancia. Habría que conseguir individuos de alguna zona donde lo que sea imacetapir o imidazolinona no se haya usado tanto. Acá en el sur de Santa Fe, incluso el primer biotipo resistente fue Amaranthus a imidazolilonas, así que hace bastante que se viene utilizando ese principio activo, y en otros países también lo reportaron ya con resistencia a imidazolinonas y con bajos niveles de control en general. Y después en triazolopirimidinas no pudimos profundizar mucho por la cuestión
una cuestión de pandemia que nos habilitan algo, ingreso, algunas actividades ahí en la facultad, pero es uno de los principios activos que más se viene utilizando en pre-siembra de soja, o se venía utilizando incluso en post-emergencia de soja. Y en cuanto a sulfonilurea, el clorimurón, si bien la ventaja que tiene es la selectividad en soja y la posibilidad de utilizarlo cerca, incluso en post-emergencia de soja, siempre acá en Argentina se reportó como aleatoria la respuesta. No siempre fue una respuesta contundente y uniforme. Pero no profundizamos más en lo que es mecanismo todavía, estábamos en eso. Perfecto, claro, sí, siempre está esa cuestión de, pensábamos que los ALS nos iban a salvar de la resistencia al glifosato, pero en realidad fue el glifosato el que nos vino a salvar de la resistencia a ALS en algún momento, y bueno, era cuestión de tiempo a que estas resistencias quizás empiecen a saltar por la alta presión, ¿no? de estos herbicidas. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Cualquier cosa, Gracias. Si tenemos tiempo al final, te convocamos para alguna pregunta más que surja. Perfecto, muchas gracias. La siguiente presentación es de Candelario Palma. Candelario es estudiante de doctorado de la Universidad de Córdoba, en España. Su trabajo es Pro106-SER en el gen de la EPSPS responsable de la resistencia al glifosato en Cardus acantoides de la Argentina. Adelante, Candelario. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y efectivamente, yo les voy a presentar un trabajo muy interesante titulado Prolina 106-serina en el gen de la EPSPS responsable de la resistencia al glifosato en Cardus acantoides de Argentina. Este trabajo lo realizamos en el grupo del profesor Rafael de Prado en la Universidad de Córdoba, donde soy estudiante de doctorado, efectivamente, en acompañamiento del doctor Francisco Barro y María José Jiménez del Instituto de Agricultura Sostenible, que nos apoyaron con la parte molecular para identificar este mecanismo, el ingeniero Pablo Belluccini, que nos proporcionó las semillas, de INTA Marcos Juárez, de la provincia de Córdoba, Argentina, y mi compañero José Guadalupe, compañero de doctorado. Perfecto. Pues en Argentina, de acuerdo a la página o al portal de Ian Heap, hay 29 casos de resistencia a herbicidas reportados, de los cuales, de esos 29, 14 de esos casos son resistencia simple a glifosato, es decir, esa maleza ha sido informada en este sitio como resistente a glifosato. Sin embargo, también tenemos 6 casos adicionales de resistencia múltiple, donde tenemos la resistencia a glifosato asociada a otros herbicidas, como son los inhibidores de la ALS, de la ACC-ASA, y para nuestro caso, el de Cardus acantoides, también resistente a los mímicos de la auxina. Cardus acantoides fue incluido en esta lista de Ian Heap en el año 2019 por el ingeniero Pablo Belluccini de INTA Marcos Juárez. Cardus acantoides es una especie originaria de Europa, sin embargo se encuentra presente en todo el mundo, en muchas regiones, y principalmente en Norte y Sudamérica, invadiendo espacios accidentados. Es una especie invasora de la familia Asteraceae, y sin embargo, en la región de la provincia de Argentina, varios agricultores en ese año, 2019, empezaron a observar, a reportar casos en los cuales, después de la aplicación del herbicida glifosato, la especie Cardus acantoides seguía sobreviviendo, principalmente en cultivos como pueden ser, como es trigo, soja y maíz. Y bien, lo que nosotros hacemos inmediatamente que nos envían las semillas es hacer una curva dosis-respuesta, un ensayo curva dosis-respuestas que nos permite descartar inmediatamente si efectivamente estamos ante un caso de resistencia o ante una mala aplicación, ante un caso de que se haya realizado una mala aplicación por X motivo. Y entonces tenemos dos poblaciones, en este caso la población resistente denominada R y una población sensible
colectada en espacios donde se supone que nunca esa planta ha recibido aplicaciones de herbicida, en este caso glifosato. Tenemos entonces que al momento de realizar los ensayos curva, dosis, respuesta y a los 28 días realizar la medición de la biomasa, tanto en peso fresco como en peso seco, tenemos que el GR50, es decir, la dosis necesaria para reducir al 50% el crecimiento de la planta, de la población, tenemos que es de 594 gramos de ácido equivalente glifosato para el caso de la especie resistente, mientras que para la sensible tenemos 127 gramos de ácido equivalente glifosato. Eso nos da que partiendo 594, que es el GR50 de la población resistente, entre 127, que es el GR de la población sensible, un índice de resistencia de 4.6, es decir, necesitamos 4.6 veces más herbicida para reducir el 50% de la biomasa en la población R. Como pueden ver aquí en la figura de su derecha, los ensayos de curva dosis y respuesta nos dan que efectivamente hay diferencias entre la población R y la población S, no habiendo así diferencias significativas al comparar por la biomasa fresca con la biomasa seca. Perfecto. Otro parámetro que también obtenemos de las curvas dosis-respuestas es el LD50, la dosis que mata al 50% de la población. Aquí encontramos algo muy interesante, porque observamos que para la población resistente se necesitan alrededor, estimado, 1.854 gramos de ácido equivalente glifosato para controlarla a la especie resistente y 195 gramos de ácido equivalente para controlar a la población sensible. Tenemos que ese índice de resistencia es alrededor de 9.4. También otro mecanismo que tenemos para identificar, para descartar si hay resistencia o no, es la acumulación de ácido chiquímico. Esto, ¿cómo lo hacemos? Sabemos perfectamente bien el mecanismo de acción del herbicida glifosato, que es inhibiendo la enzima 5-enol-pirubil chiquimato 3-fosfato sintasa, conocida como la EPS-PS, que al inhibirse interrumpe la vía del chiquimato y así no dando pie a que se produzcan los aminoácidos esenciales como la fenilalanina, el triptofano y la tirosina, entre otros compuestos esenciales para la planta. Entonces, una mayor acumulación de ácido chiquímico al estarse inhibiendo en esta zona la enzima, pues entonces nos daría que la población S estaría acumulando mucho más ácido chiquímico, no siendo así en la población resistente. Entonces, esta parte nos permite diferenciar de si estamos o no ante un caso de resistencia. Entonces, apoyado la curva dosis y respuesta y este ensayo que es de laboratorio 100%, pues estamos efectivamente cardosacantoides resistente al herbicida glifosato. Y ahora, ¿qué es lo que está provocando esa resistencia? ¿Qué es lo que está ocasionando que esa planta no se esté muriendo? Bien, conocemos, como hemos visto a lo largo del Congreso, dos grandes mecanismos de resistencia a herbicidas. Los conocidos que están fuera del sitio de acción, como puede ser la retención foliar, la secuestración vacuolar, el metabolismo del herbicida, la absorción, la translocación, y también los que están dentro del sitio de acción, como puede ser un cambio en el sitio de acoplamiento del herbicida, que lo da como origen una mutación, o duplicaciones del gen, en este caso del gen EPS-PS. Perfecto, pues entonces empecemos con la retención del herbicida glifosato. Aquí utilizamos adyuvantes y también hicimos la prueba sin y sin adyuvantes. Perfecto. Pues vemos que no existe diferencias entre la población resistente ni en la población susceptible. Por lo tanto, este mecanismo queda descartado desde que realizamos esta prueba. Sin embargo, la retención foliar, en este caso, también va relacionado directamente con la eficacia del herbicida, porque al estarse reteniendo más, pues estamos metiendo mucho más herbicida, en este caso glifosato, a la planta,
y se está movilizando, debería estarse movilizando mucho más eficiente dentro de la planta. La eficacia del glifosato, encontramos que en la población resistente, al meter adyuvantes, esta mejora la eficacia del herbicida. Sin embargo, en la población sensible no lo vemos muy claro. No está claro que haya una diferencia notable en la eficacia del herbicida glifosato, ya sea solo o con adyuvantes. Otro mecanismo, como mencioné hace un momento, es la absorción y la translocación, en el cual nosotros marcamos con isótopo radioactivo, en este caso utilizamos carbono 14 al herbicida glifosato y lo estudiamos su comportamiento a través de toda la planta. Y bien, observamos que en la absorción del herbicida glifosato no hay diferencias significativas entre la población R y la población S. Pero también de ese herbicida que se está absorbiendo, lo que se está traslocando a través de la hoja tratada, o que lo que está entrando a la hoja tratada, vemos que también no hay diferencias, tampoco en el resto de la planta, ni mucho menos el herbicida que está llegando a la raíz. No hay diferencias significativas. Y en esta imagen, que es muy bonita, que es una radiografía prácticamente de la planta, en esta parte se pone el herbicida marcado con el isótopo carbono 14, glifosato, y vemos los datos que veíamos en la tabla, que tanto en la hoja tratada de la población S y la R no hay diferencias, tampoco al resto de la planta, y en la raíz pues tampoco, no observamos. Por lo tanto, este mecanismo pues queda descartado también. Sin embargo, al momento de que nos vamos a los mecanismos dentro del sitio, dentro del sitio de acción, vemos que la prolina es la prolina en la posición 100, perdón, prolina en la posición 106 da un cambio por serina en el gen de la EPS-PS, pero también observamos en la posición 89 otro cambio que no está reportado, que dé resistencia al herbicida glifosato, pero sin embargo, al estar muy cerca del target, del sitio donde se une glifosato, pues vemos también que existe este cambio de la alanina por serina, que tendríamos que estudiar a ver si también causa resistencia al herbicida glifosato. También estudiamos herbicidas alternativos, en este caso fueron a nivel laboratorio, vemos que dicamba, fluroxipir, bromoxidil, atracina, sembotrione, flazasulfurón, glufosinato y paraquat hacen un muy buen control. Sin embargo, diflufenicán y fomesafen son herbicidas muy malos. Y aquí dirán, bueno, pues aplicaron el herbicida cuando seguramente ya estaba muy grande la planta. No, fue cuando la planta estaba en tamaño pequeño, porque estos dos herbicidas en específico se aplican en posemergencia temprana. Aquí vemos que fluroxipir, vemos un poco de supervivencia, pero esto no debería ser un problema, puesto que el sombrío del cultivo debería eliminar o no ser una buena problemática para esto. También el ingeniero Pablo Belluccini nos ha compartido ensayos que él está haciendo en campo, como con mezclas de herbicidas, como puede ser piclorán, carfentrazone, que dan muy buenos resultados, le están dando buenos resultados a él. También saflufenacil, piclorán con glifosato, otra mezcla de herbicidas que también está controlando perfectamente bien a cardos acantoides. Y también clopiralida y carfentrazone, que son herbicidas que él está haciendo pruebas y ensayos directamente en campo y ve que dan buenos resultados para el control de esta especie que empieza a ser, que es problemática en esta región. Y bueno, muchas gracias. Perfecto, Candelario, muchas gracias. Muy buena la presentación. Vamos a ver si hay preguntas. Yo te voy haciendo alguna. Sí. Que tenía por acá. No me quedó claro exactamente en qué zona encontraron estas. Sé que para vos no es tan fácil quizás, pero en qué zona tenés la referencia que sí, se colectó de esta acuerdo con la información que nos ha compartido el ingeniero Pablo Belluccini de INTA Marcos Juárez, de la provincia de Córdoba, es en esa región, en la provincia de Córdoba. También nos informa, los datos que nos ha pasado es que en la región 2 norte, que comprende el sudeste de la provincia de Córdoba, sur de Santa Fe, noroeste de Buenos Aires, es donde esta especie está causando problemáticas.
Y realmente la problemática viene, como mencioné al inicio de la presentación, que es una especie bianual, o anual o bianual, y entonces al momento de la cosecha, esta especie interrumpe esas labores de cosecha. La biomasa que está generando al momento de pasar la maquinaria, pues dificulta esta parte. También así como pues disminuye la humedad necesaria del grano. Es decir, la aumenta en realidad, o sea, Claro, le perdón, sí. produce Oh, una humedad sí. al grano por arrastre, ¿no? Y bueno, nombraste esa mutación que encontraron, no sé si tenés algún avance respecto a eso, o si están estudiando algún otro mecanismo de Sí, en estos resistencia. momentos nos encontramos estudiando la duplicación del gen, como es el número de copias y la sobreexpresión del gen EPS-PS. Todavía no tenemos resultados, pero también mencioné al inicio que esta especie, Cardos acantoides, es múltiple resistente al herbicida 2,4-D. Entonces, también nos encontramos estudiando el mecanismo de resistencia que se encuentra involucrado a 2,4-D, en este caso para Cardos acantoides. Son resultados que muy pronto seguramente podremos compartir con toda la comunidad científica. Perfecto, perfecto, muy interesante. Bueno, después si surge alguna otra pregunta hacia el final, también podemos volver con vos, Candelario. Muchas gracias. Pasamos entonces al último expositor de esta sesión. Recuerden que mañana van a tener otra sesión más de resistencia a herbicidas, coordinada por el licenciado Tuesca. En este caso vamos con Marcelo de Esteban. Marcelo de Esteban es ingeniero agrónomo, tiene una especialización en manejo de suelo y cultivos de la uva y está realizando la maestría en producción vegetal en ciencias agrarias de Balcarce y trabaja actualmente en investigación y desarrollo de Corteva. Su trabajo es detección del evento GT73 como principal fuente de resistencia a glifosato en poblaciones de nabo silvestre del sudeste bonaerense. Adelante, Marcelo, tenés tus 15 minutos. Gracias, Sebastián. Gracias a todos, y sobre todo a Sacim por la invitación y el espacio de poder mostrar el trabajo. Bueno, como bien dijo Sebastián, el mío se llama Detección del evento GT73 como principal fuente de resistencia al glifosato en poblaciones de nabo silvestre en el sudeste de Buenos Aires. Y es parte de, estos resultados son parte de toda una batería de estudios que estamos realizando para el trabajo de tesis, junto con Patricia Díaz Zurrún, de Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, y con Marco Giannicari, de la Chacra Experimental Integrada Barru, que son directora y codirector, activamente, de mi tesis. Bueno, como una pequeña introducción, esta maleza está muy difundida en lo que es todo sur de Buenos Aires, y la resistencia al glifosato, actualmente a este herbicida en nabo, ha sido asociada a un escape de un evento transgénico, el GT73, que fue incorporado en cultivares de Brassica napus, que es el cultivo de colza, y que mediante flujo génico se ha trasladado a especies ferales de Brassica rapa, y entonces le ha conferido esta resistencia transgénica a la maleza, que viene de un cultivo que en teoría se habría introducido de manera ilegal, ya que nunca fue aprobado para su uso, y SENASA ha aprobado a los semilleros la introducción de colzas con este evento, principalmente por el riesgo de generar. Y bueno, los resultados de estos estudios se realizaron los de maceta o los de screening de la Facultad de Ciencias Agrarias, y en la Chacra Experimental de Barru, en el laboratorio, hemos hecho toda la parte de extracción genómica de ADN para hacer estas averiguaciones. Los antecedentes que tenemos sobre la problemática datan de 2014, cuando el grupo de Claudio Pandolfo, de la Universidad Nacional del Sur, detectan las primeras poblaciones con resistencia al glifosato en partidos de Necochea y Balcarce. Posteriormente, Víctor Juan y colaboradores hallaron biotipos con resistencia múltiple, tanto a glifosato, amiladas, glifosato y 2,4-D, y también inhibidores de ALS y glifosato, todos en los mismos
biotipo. En 2017, el grupo de Pandolfo también hallan 3 poblaciones con resistencia al glifosato, donde ellos asociaron puntualmente esa resistencia al escape del evento transgénico de un cultivo de colza. O sea, ellos detectaron en estas 3 poblaciones que lo que estaba confiriendo resistencia al glifosato era este evento transgénico. Y en 2018 se reportan biotipos con resistencia ya apilada a los 3 mecanismos que mencionamos anteriormente: inhibidores de ALS, auxinas sintéticas y inhibidores de EPS-PS, glifosato, por el grupo de Juan y colaboradores, donde en un mismo biotipo tenemos las 3 resistencias. Eso fue hallado en el Partido de Azul, en la localidad de Chillar puntualmente, y hasta 2018 estaba muy localizado en esa ciudad. Después se fue expandiendo. ¿Cuál es la problemática de Brassica rapa en el sudeste? Bueno, tenemos poblaciones con sospecha de resistencia herbicida sin identificar. En general, la resistencia al glifosato y ALS está bastante difundida dentro de todos los partidos del sudeste. En general se habla de nabolsas, que son estas nabos con teórico gen de resistencia de la colza. Presenta un alto porcentaje de alogamia, y dado la presión de selección que se está ejerciendo en el último tiempo, mediante la pérdida sistemática de herramientas, o sea, ya estamos perdiendo glifosato y herbicidas ALS, y hoy estamos empezando a ver sitios puntuales con fallas de control con herbicidas hormonales como los 4D. Estos casos se empiezan a difundir rápidamente. En el sur de Buenos Aires, la problemática de la maleza, independientemente de su resistencia o presencia de maleza, afecta aproximadamente 1 millón de hectáreas, y como dijimos antes, se reportaron cruzamientos con Brassica napus, que es la colza, donde nosotros fuimos a investigar puntualmente el tema de resistencia al glifosato. Las características de la maleza, bueno, si estuvieron conectados desde temprano, Ramón Gigón habló muy bien de cuáles son las características y por qué es una problemática. Yo tomé prestado su gráfico de nacimiento, que está muy bueno, porque lo que muestra es esta problemática de pulsaciones de nacimiento a lo largo de todo el año, donde tiene distintos pulsos con 2 picos bien marcados, uno al principio de otoño y otro ya entrado en primavera, donde tenemos esos piquitos que se ven en la imagen bien marcados donde empiezan a nacer. Entonces la tenemos tanto en cultivos de invierno como en cultivos de verano, como pueden ser soja, girasol y maíz. Otro problema con esta maleza es que tiene unas características competitivas muy altas. Tienen, como se ven en las fotos, acá no sé si se llega a apreciar, el tamaño de la raíz pivotante que tiene esta maleza, donde acumula reservas, y a pesar de hacer un tratamiento químico que se ve eficaz, después tiene rebrotes. Después tiene una alta capacidad competitiva. Fíjense que incluso en cultivos de invierno, que son de por sí muy competitivos, esta maleza logra progresar y establecerse dentro del lote de manera rápida, y se establece muy bien. Y otro de los controles que hoy se está promoviendo, como los cultivos de cobertura, que ayudan mucho para muchas malezas a bajar la presión sin utilizar herbicidas. En este caso, para esta maleza, no funcionan tan bien por las características competitivas que mencionamos antes. Los lotes son colonizados de todas maneras, entonces dependemos mucho de la pata de control químico para hacer un control eficaz. Entonces, la hipótesis de esta parte del estudio es que la resistencia al glifosato detectada en todas las poblaciones federales de Brassica rapa que colectamos para estos ensayos en el sur de la provincia de Buenos Aires está asociada al evento GT73 de Brassica napus canónica. O sea que sería una resistencia transgénica que estaría dando una resistencia de sitio, que también las presentaciones anteriores me ayudan a ahorrar explicaciones en ese punto, porque ya se habló de resistencia metabólica y de sitio activo. Lo que fueron las muestras, donde las colectamos, fue, acá se ven en los puntos, y acá geográficamente donde están. Básicamente tomamos muchas poblaciones cercanas a Azul y Chillar, que es donde está detectado biotipos con resistencia a 4D, porque también es parte de los ensayos que estamos corriendo por otro lado. Y después fuimos bajando hacia el sur, donde colectamos poblaciones del partido de Tandil, lindante con Necochea, del
biotipos de Necochea, biotipos de Balcarce y General Porredón, cercanos a Mar del Plata. Y acá ven un puntito que es un biotipo que sacamos de General Belgrano como testigo, digamos, fuera de la zona de cereales, es un lote ganadero, pensando que podemos tener una población sin las características de estas, sin resistencias apiladas. Entonces, lo que hicimos como primera instancia es un experimento de sensibilidad de glifosato en maceta, a diferencia de los trabajos previos que mostraron los chicos, donde hacen índice de resistencia y dosis de respuesta. Acá lo que se hace, lo que hicimos nosotros primero es un screening, que es utilizar solamente una dosis, que es la dosis de marbete o la dosis de control del sensible, que en este caso fue 960 gramos de equivalente ácido de glifosato DMA por hectárea, en estas macetas. Y a los 21 o 35 días, estas dos instancias de evaluación, evaluamos control visual, comparando el estado de las plantas tratadas con testigo, sin aplicación de herbicida, y a los 35 días también cuantificamos supervivencia en porcentaje, considerando plantas muertas aquellas que estaban totalmente necrosadas. Entonces, el resultado que tuvimos de este primer screening es este, donde pueden ver el porcentaje de supervivencia, que es muy alto en casi todas las poblaciones. Las barras azules son las poblaciones colectadas en azul, en rojo la de General Porredón, esta violeta es la de General Belgrano, una población de Balcarce, que es del banco de malezas de la facultad, que entendíamos que también iba a tener baja o alta sensibilidad a los herbicidas, dio así, y el resto de las poblaciones de todos los lugares nos dio con una supervivencia alta de glifosato, y una población de Balcarce con algunas plantas muertas y otras que quedaron vivas. Entonces, lo que hicimos es hacer un ensayo en laboratorio, donde fuimos a detectar el evento como la fuente de resistencia al glifosato, extrayendo ADN genómico de la última hoja expandida, de 5 plantas de estas poblaciones resistentes. Tomamos una puntita de la hoja y trajimos ADN genómico, y sobre estas muestras hicimos una PCR cualitativa para detectar un amplicón de 108 pares de bases, que es específico del evento GT73. Y como control negativo empleamos muestras de ADN genómico de una de las poblaciones susceptibles y de una población de colza también sin el gen de resistencia, obviamente, que fuera sensible al glifosato, para tener de control. Entonces, como resultados, lo que vimos fue, acá se pueden ver las PCR a la izquierda, donde ven todas las poblaciones acá sembradas, son resistentes. Acá está el marcador genético, acá está el gen marcador de amplicón de 108 pares de bases, donde vemos que en todas las poblaciones nos está dando que está presente este gen de resistencia. Y sobre la derecha podemos ver la población, seguimos sembrando poblaciones resistentes, y después las 5 poblaciones, las 5 muestras de ADN genómico de la población 11, que era una de las sensibles al glifosato, y de la colza no RR, que pueden ver cómo siguen en el gel electroforético y no se marca el amplicón de 108 pares de bases. Entonces nos da la pauta de que tanto en la población sensible que extrajimos a campo como en el cultivo de colza no RR no está presente el gen GT73 transgénico que le confiere resistencia al resto de las poblaciones que sí lo usan en la PCR. Entonces, como resultados de este estudio preliminar, confirmamos la presencia de la banda de 108 pares de bases en las 15 poblaciones resistentes. Nosotros, si recuerdan, partimos de 18 poblaciones, que 3 eran sensibles y 15 resistentes. En todas vimos que está el gen, y no se detectó el amplicón en las poblaciones susceptibles recolectadas, en este caso la testigo la 11 y la colza susceptible como control negativo. Esto lo que nos da la pauta es que nosotros barrimos una área grande de la provincia, buscando los biotipos resistentes, y aunque morfológicamente fueron muy diferentes y tenían resistencias apiladas distintas y características diferenciales, en todas hallamos este gen y lo podemos asociar a una resistencia transgénica independientemente de cómo se desarrollaron esas poblaciones o las historias de los lotes o cómo se fueron manejados esos biotipos con manejos herbicidas. Así que ampliamos un poco lo que
que teníamos de bibliografía de 3 poblaciones, ya sabemos que a nivel provincia de Buenos Aires, con un barrido bastante amplio, vemos que el gen está presente en todas estas poblaciones resistentes al glifosato y lo podemos vincular puntualmente al gen de resistencia de la lactosa. Así que los biotipos colectados nos permiten analizar una muestra representativa de la región sudeste de Buenos Aires y de acuerdo a las evidencias que obtuvimos, la resistencia al glifosato, que se encuentra bastante extendida en el sudeste bonaerense, por no decir que prácticamente todo biotipo que encontremos en general resistencia al glifosato, se asocia, o sea, se asociaría en realidad únicamente al evento GT73 que proviene de la colza de Herrera. Así que en casi todos los biotipos, todos los que nosotros colectamos a campo, pudimos vincularlo a ese gen. Así que les agradezco por la atención, sobre todo gracias a Patti y a Marcos por la ayuda y por la participación en el trabajo, que obviamente ellos son parte también. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Muy buen trabajo. Vamos a ver si llega alguna pregunta más, que vamos a tener tiempo para algunas preguntas. Una pregunta que me surge a mí es si hay, ¿realizaron en esta experiencia de screening a otros herbicidas o no? Sí, en realidad el trabajo engloba a tratar de caracterizar 3 resistencias, ALS, glifosato, que teóricamente entendemos que es resistencia de sitio activo y que es una resistencia alta, y a 2,4-D, que por lo que se ve en ensayos de campo pareciera ser metabólica porque hay respuestas incrementales, pero bueno, en el screening hicimos a esos 3 herbicidas y nos falta completar, que venimos un poco atrasados por el tema pandemia, hacer sí los ensayos de dosis y respuesta para establecer los índices de resistencia. Ya esta sería la primera parte, nos queda pendiente, que ya lo vamos a hacer en los próximos meses, hacer los índices de resistencia, que son los trabajos que vimos de Federico y de los chicos que se hacen con curvas dosis y respuesta. Esto es un primer screening para tener una idea para ajustar esas curvas. Perfecto. Y dentro de eso, ¿vieron alguna relación entre las resistencias, por ejemplo, de ALS y glifo? ¿Tienen alguna esa relación? fue una discusión que tuvimos con el grupo de la Universidad Nacional del Sur. Ellos lo vinculan muy estrechamente la resistencia al glifosato con la resistencia a ALS como una causa-efecto. Nosotros lo que encontramos en 2 de estas poblaciones es que eran sensibles al glifosato y resistentes a ALS. Entonces, la resistencia a ALS, por lo menos en esas 2 poblaciones, que habría que seguir evaluando, no estaría asociada al evento de resistencia al glifosato, o sea, es una resistencia de otro tipo. Así que son cosas, a medida que vamos tratando de responder algunas preguntas, van surgiendo otras. Pero en general, lo que vimos muy marcado fue la tolerancia o resistencia a 2,4-D, porque no tenemos evaluado todavía en la zona de azul, y a medida que bajamos hacia el sur, son muy sensibles a 2,4-D, pero son resistentes a ALS y a glifosato. Está mucho más extendida la resistencia en el sur de Buenos Aires. Bien, perfecto. Acá llega una pregunta bastante puntual metodológica, es si pudieron secuenciar ese amplicón o solo hicieron la corrida. ¿Pudieron mandar a secuenciar el amplicón para chequearlo? No, la idea es, hay unos test de resistencia también que es lo que usaron los chicos de la Universidad Nacional del Sur. La idea es hacer un rechequeo con esos test para estar positivamente seguros que está ahí. Por ahora hicimos la corrida electroforética y bueno, venimos más lento de lo que nos gustaría por el tema de que bueno, encontramos los lugares cerrados muchas veces para trabajar. Y, bueno, para coordinar, entrar al laboratorio pudimos hacer las corridas, pero todavía no pudimos hacer el rechequeo. Perfecto. Y bueno, acá pasemos a una sesión general de preguntas, ya que nos quedan 5 minutos todavía. Llegó también una para Federico. Si Federico, ¿viste alguna diferencia en velocidad de crecimiento, tasa de crecimiento entre las 2 poblaciones que evaluaste? Entre esas 2 poblaciones, lo que pasa es que
al tamaño que aplicamos nosotros, por ahí es más difícil notar la diferencia, pero no eran diferencias significativas. Hay veces que cambian, en algunos trabajos se cambia la inducción, o inducen antes la floración, o después, y entonces eso cambia la biomasa total que acumula y la producción de semillas. Pero en este caso nosotros, como aplicamos únicamente en estado de roseta, no había diferencias grandes o significativas entre esas dos poblaciones. Aparte, inicialmente el crecimiento es bastante lerdo en Conisa. Claro, perfecto. Marcelo, en este respecto de esta resistencia transgénica, ¿vos crees que se podría haber hecho algo para evitar esa dispersión o no? Bueno, primero que si bien hay sospechas de que puede ser por el cultivo ilegal de colza RR, porque nunca fue aprobada y se trajo, eso se sabe que se probó en campos, sobre todo en la zona de Azul y Balcarce, me parece que por ahí, una vez que entró, ese es el punto donde habría que haberlo quitado. Es muy difícil detener la dispersión a campo por las características de la maleza. O sea, una vez que entró el gen y se realizó ese flujo génico, es muy difícil pararlo, pero tampoco es tan frecuente ese flujo génico entre especies emparentadas, tiene un porcentaje muy bajo de logro, pero se ve que se pudo lograr, y una vez que se escapó, realmente la proliferación de estos biotipos en el sur de Buenos Aires fue muy rápido, que de hecho, bueno, nosotros fuimos a sacar poblaciones de muchos partidos, están muy alejados, con manejos diferentes, y bueno, se ve que el gen de resistencia está en todas las poblaciones. Perfecto, muchas gracias. Candelario, una pregunta que me surge para vos cuando nombraste esa particularidad también de la población susceptible. ¿La población susceptible que utilizaron era también de la zona o era de stock o europea? No, sí, es de la zona, es de la zona. El ingeniero Pablo Belluccini nos hizo el favor de colectarlas y enviar las semillas de la población susceptible, efectivamente. Siempre es muy bueno compararlo con una especie sensible, o que se tenga sospecha, o sea, que se sepa que es sensible, porque las diferencias en las cuales ha crecido el ambiente y demás, podría haber ciertas modificaciones que le han permitido evolucionar de forma diferente por la región, ¿no? Pero en este caso sí, es de la misma zona. Perfecto, genial. Bueno, y creo que en estos estudios de dosis-respuesta y de laboratorio, muchas veces el principal dificultad es la parte metodológica. No sé si alguno quiere comentar algún problema que tuvieron con las especies en particulares, en germinarlas, en reproducirlas, en conseguir la semilla. Bien, de mi parte, la brassica realmente es bastante agresiva. Hay que tirarle un poquito de agua y nace muy bien. Eso desde ese punto de vista fue muy fácil. Pero bueno, nosotros lo que tratamos de hacer fue simular condiciones de campo, entonces dejamos las macetas afuera, que se justifiquen, porque también en la biología citan que hay diferencias epidérmicas cuando se generan en cámara con respecto a lo que se hace afuera en campo, así que tratamos de replicar. Y en nuestro caso el problema que tuvimos fue las hormigas, porque las macetas están muy cerca del suelo, así que si alguien se propone hacer un estudio de estos, siempre tenga insecticida a mano para hacer con los tratamientos, porque pueden llegar a parar todas las plantas. Nosotros las fuimos rescatando y después de los 35 días se la devoraron las hormigas, son muy voraces, así. Un punto a tener en cuenta. Perfecto, muy buen dato. Bueno, ya estamos en tiempo, así que salvo que alguien tenga algo que comentar, le podemos ir devolviendo ya la sesión a Ramiro. Yo tengo una pregunta para Candelario, si puede ser. Si hay algún requerimiento para exportar, digamos, semillas de malezas a Europa, si pueden rellenar algún papel, o cómo es esa metodología. Sí, en teoría existe un reglamento para poder transportar semillas de cualquier especie de un sitio a otro, ¿no? En este caso, como es para investigación, pues simple y sencillamente con una carta que haga el investigador principal,
y se anexe a la documentación de la aduana, es más que suficiente para poder transportar esa semilla, ¿no? Como ese, a nivel institucional no existe ningún inconveniente. Perfecto, gracias. Venga. Bueno, perfecto. Federico, ¿algún comentario extra? No, más que nada nosotros la dificultad problemática es más que nada en cuestión de dispersión de semillas, es que cuando están próximas a fructificar hay que taparla para evitar lo que es dispersión de resistencia, más que nada asociado que con ISA la dispersión es bastante sencilla por cuestión de viento, pero solo eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los tres por el aporte de trabajos. Les recuerdo también, hay muy buenos trabajos también en pósters, así que tienen la oportunidad de ir a verlos allí en la sección de pósters de la página del Congreso. Y mañana la parte de la sesión de resistencias a herbicidas continúa con el licenciado Daniel Tuesca a partir de, a ver que encuentro el programa, a partir de las 12:15 de mañana jueves, también con 3 exposiciones. Muchísimas gracias a todos y bueno, te entrego, Ramiro, la transmisión. Muchísimas gracias, Sebastián. Excelente la moderación, excelente el panel.